Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con una de nuestras grandes figuras de nuestra asociación, orgullo de nuestra asociación, nuestro compañero maestro Osvaldo Lao, y con Eduardo Alemán, también figura prominente de nuestra asociación, ¿no? Así que tenemos gente ilustre con nosotros hoy. Hoy, gracias a todos los que han entrado a la plataforma para participar de este conversatorio, donde, como podrán ver, don Osvaldo lo tiene dividido en partes. Posteriormente estaremos viendo otros talleres, más que webinars, otros talleres que vamos a estar realizando. Dentro de un momento le paso la palabra a Eduardo para que lo defina, pero sí, tenemos un tema de calidad con una de las figuras más ilustres de nuestro país, más conocedoras del tema. Así que, nada, bienvenidos, por favor disfrútenlo. Nosotros posteriormente vamos a subir la presentación en YouTube, así que van a poder verlo. Así que, por favor, para que todos pongamos atención y estemos dándole seguimiento a la presentación de don Osvaldo. Eduardo, bienvenido don Osvaldo, bienvenido Eduardo, y ahí dejo a Eduardo para que se dirija a ustedes y nos dé un poquito nos pique con un poquito de lo que viene posteriormente. Gracias. Muchas gracias, Donaldo, por esa introducción y bienvenidos, colegas. La verdad que es un honor contar con la presencia de don Osvaldo en este conversatorio. Como todos saben, él es el gurú de los impuestos y nos va a poner al día con todos estos cambios que hemos estado viviendo los últimos meses. Así es que esto nada más es un preámbulo. Como dijo Donaldo, nosotros en el Comité de Educación vamos a brindarles más adelante unos talleres ya profundizando más en el tema de impuestos, que yo creo que es súper importante tener eso actualizado. Y pues estos talleres van a ser para la membresía y para aquellos que quieran participar igualmente, para que se puedan suscribir a los mismos. Así que sin más preámbulo, le damos la palabra a don Osvaldo Lao y bienvenidos todos. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, amigos, compañeros. Para empezar, yo quiero dar 3 agradecimientos. Primero, agradecerle a Dios la oportunidad de estar aquí, presentes, y espero que todos estén bien ante las circunstancias que nos rodean. Segundo, quiero darle gracias a ACOBIR, la primera institución en Panamá de corredores de bienes raíces, la primera y principal. El tercer agradecimiento es para ustedes, por sacar tiempo para poder compartir experiencias y conocimientos en la materia que nos ocupa a todos, el impuesto de inmuebles. Sin más preámbulos, veamos lo que nos dice el Código Fiscal directamente, que son objeto del impuesto de inmuebles todos los terrenos situados en el territorio de Panamá, así como también los edificios y demás construcciones permanentes hechas o que se hicieran sobre dicho terreno, tengan estos, o sea, los terrenos, o no tengan título de propiedad. Aquí entonces hay que sacar unas conclusiones. Primero, estamos hablando siempre de un concepto netamente territorial. Segundo, de que el impuesto de inmuebles se refiere a todo lo que es finca, terrenos con edificios, terrenos con construcciones, etcétera, y siempre y cuando estén inscritos en el registro público de la propiedad para todos los efectos, no solamente catastrales, sino también tributarios. Aquí les muestro rápidamente, para después sacar otras conclusiones, que el impuesto de inmueble pues grava los terrenos con mejora y grava también a las obras permanentes realizadas sobre terrenos ajenos, es decir, que son fincas que no tienen terreno. Regreso entonces a los terrenos. En una ocasión me preguntaron que si los terrenos que tienen derecho posesorio pagan impuesto de inmueble. Negativo.
Los derechos posesorios no constituyen de por sí una finca, es un simple derecho, por lo tanto no están grabados con ningún tipo de impuesto. Mientras no se titulen, seguirán siendo terrenos de la nación y el que registre el derecho de uso, pues tendrá ese derecho posesorio. Los terrenos con mejora, en la parte central, definitivamente tenemos que entender que todas las fincas, o la mayoría de las fincas, tienen dos componentes. Los terrenos per se y las mejoras que son obras permanentes hechas sobre esos terrenos. Y luego, por último, tenemos obras que se realizan sobre terrenos ajenos, como por ejemplo los terrenos concesionados por el Estado para hacer hidroeléctrica. Y es mucho más fácil entender este fenómeno cuando nos referimos entonces a la zona libre de Colón. Los terrenos de la zona libre de Colón son únicas y exclusivamente de la administración de la zona libre de Colón como una institución del Estado. Las mejoras se construyen bajo la aprobación de la misma institución y mediante un contrato de terraje donde el arrendatario se compromete entonces a construir lo que dio origen a ese contrato de arrendamiento. Esas mejoras luego deben declararse ante un juzgado en Colón y se convierten luego en una finca aparte del terreno. Esta finca, que son títulos constitutivos de dominio, tienen todas las características de las demás fincas, no son diferentes. Se pueden gravar, se pueden hipotecar, se pueden enajenar, tienen todas las características de una finca normal y sufren los rigores del impuesto luego de que se les haya vencido la exoneración del impuesto de inmuebles. Si tenemos realmente entonces tres tipos de bienes inmuebles: terrenos con mejoras y mejoras construidas en terrenos ajenos. ¿Sí? Aquí solamente es para recordar cómo nacen las fincas. Las fincas normalmente nacen a través de una escritura pública que se eleva a de escritura pública de una notaría. También nacen mediante un oficio que puede expedir un juzgado cuando hay un remate, un juicio de sucesión o un documento privativo donde realmente el juzgado determina y ordena que se inscriba una propiedad a nombre de Juan Smith. De la notaría pasa al registro público para inscribirse las mejoras. Finalmente del registro público pasa a la NATI y luego a la DGI. Regreso de abajo para arriba. La DGI es la autoridad tributaria. Toma la información de la NATI y la NATI definitivamente debe recibir toda la información para poder actualizar sus archivos catastrales. Lamentablemente, y tengo que decirlo en esa forma, existe una condición de que si usted registra las mejoras tardías, se le impone una multa. Pero tenga mucho cuidado. Esto lo digo yo en todas mis charlas. Nosotros como contribuyentes o como propietarios de bienes inmuebles, nuestra obligación termina en el registro público, porque la ley habla de inscribir las mejoras y se inscriben en el registro público. Que el registro público no informa a la NATI, ese es otro problema diferente. Y en el Código Fiscal existe un artículo donde obliga no solamente a los notarios, sino también a la dirección del registro público a informar a la autoridad catastral de todos los movimientos que se den con bienes inmuebles. Necesitamos que el registro público esté en línea con la NATI para evitar esas sanciones que no están ni siquiera apegadas a lo que es justo. La multa debiera ser al registro público por no informar a la NATI o sencillamente ponernos la multa correspondiente si nosotros inscribimos nuestra mejora en el registro público en forma tardía. Después de 6 meses, hay 6 meses de gracia, después de 6 meses se nos impone una multa que llega hasta 250 balboas. Después del año, la multa asciende al doble, en este caso
se sube hasta 500 balboas solamente. La otra multa que existía en el 766A del Código Fiscal, que era el 2% sobre el valor del 2% anual sobre el valor de la mejora no inscrita, esa multa estuvo muy mal aplicada porque era únicamente para cuando el contribuyente se acogiera a la tarifa alternativa del impuesto inmueble. Y si el contribuyente no se acogía a esa tarifa, esa multa del 766A no se podía aplicar. Y es más, si todavía hay dudas, caramba, podemos todavía hacer gestiones legales para poder recuperar lo que se pretende cobrar o lo que se haya pagado anteriormente. Ok. El impuesto de inmueble tradicionalmente, históricamente, venía siendo un impuesto muy elevado y muy castigador a los contribuyentes, a los propietarios. Solamente acuérdense de que el impuesto de inmuebles después de 75.000 balboas se pagaba a base del 2.10%. Me acuerdo que American Chamber of Commerce, AmCham, nos recomendó que hiciéramos un estudio a nivel cercano, Venezuela, Colombia, de ahí nos fuimos a México, República Dominicana, y descubrimos que muchos países tenían un impuesto de inmuebles hasta del 0.50, 0.70. Nosotros estamos fuera de comercio, y como estamos hablando de un mundo globalizado, definitivamente un impuesto tan alto como el que teníamos a Panamá no era competitivo. Bueno, cualquiera puede decir con justa razón que en Panamá se daban exoneraciones hasta de 20 años. Y eso es muy cierto. Pero ¿qué pasa qué pasaría cuando una persona de 40 años adquiere una propiedad, 20 años de exoneración, se le vence la exoneración a los 60 años y entonces luego comienza a pagar un impuesto de inmueble que puede ser muy alto y sin posibilidades de generar mayores ingresos porque posiblemente ya está a punto de jubilarse? Entonces creo que hacer una reforma al impuesto de inmuebles era obligatorio. Tanto así que en 2017, exactamente el 17 de octubre del 2017, nace la Ley 66 con toda una reforma tremenda en favor de los bienes inmuebles y de sus respectivos propietarios, en pocas palabras, de la inversión en bienes inmuebles. Esta Ley 66 incorpora dos elementos interesantísimos de los cuales vamos a seguir hablando durante esta charla: el patrimonio familiar tributario y la vivienda principal. Estos dos son dos elementos importantísimos para saber manejar los dineros que tenemos puestos en nuestras inversiones. ¿Sí? ¿Y qué es el patrimonio familiar? Pues bien, es el bien inmueble que se destina al uso permanente por el propietario del mismo bien inmueble, con fines habitacionales del propietario con su familia, que habita el mismo techo, entendiéndose como familia lo que nos señala el artículo 476 del Código de Familia: deba, quiera y pueda constituirlo. Esa familia que habita sobre el mismo techo y que pernocta, que es la palabra clásica que usa la misma Ley 66, que pernocta en esa propiedad o bien inmueble, automáticamente es su habitación, la habitación con su familia. Y ese bien inmueble, considerado de esa forma, automáticamente se puede constituir finalmente como patrimonio familiar tributario, guardando, por supuesto, o cumpliendo las condiciones para tal fin. ¿Qué es familia entonces? Para ir un poquito más allá, el Código de la Familia en el artículo 476 nos dice que la familia la constituyen los cónyuges, los dos, o solo uno de ellos, para ambos cuando tienen hijos o hijas menores. El padre y la madre para sí y sus hijos o hijas menores, o solo para ellos. Los ascendientes y los colaterales para sí y los descendientes y parientes menores, o solo para esto. Todos estos componentes forman parte del concepto familia, según nos lo dice el Código de la Familia. Y el patrimonio familiar tributario se refiere a la familia precisamente jalando el texto del 476 del Código de la Familia. Aparte del patrimonio familiar tributario tenemos ahora también la vivienda principal.
definamos qué es la vivienda principal. Es el bien inmueble de uso permanente por el propietario del bien inmueble, ya sea persona natural o persona jurídica, que esto es bien interesante, igualmente con fines habitacionales, y que este bien inmueble forma parte de sus bienes inmuebles residenciales que no constituyen un patrimonio familiar tributario. Es decir, que este contribuyente o este inversionista tiene varios bienes inmuebles y no necesariamente tienen que ser locales comerciales, pueden ser unidades residenciales, pero solo una de ellas será su vivienda principal. Las otras quedan como otros bienes inmuebles. Y esto es también algo bien importante porque nosotros estamos acostumbrados a salir huyendo a los impuestos y a utilizar el juega vivo. Pero aquí, señores, el juega vivo puede ser muy peligroso porque la multa es de 1.000 a 10.000 balboas y se pierde el beneficio del patrimonio familiar tributario. Así que entendámoslo bien, tenemos bienes inmuebles constituidos bajo el patrimonio familiar tributario y bienes inmuebles dentro del conjunto de bienes que tengo, pero saco de ahí la vivienda principal, que es donde yo pernocto. En cierta ocasión, habiendo salido esta ley, alguien me preguntó, bueno, ¿y qué hago si yo tengo un apartamento en Coronado y yo me voy los fines de semana para Coronado? Yo vengo a Panamá a trabajar y después me voy para allá. ¿Cuál es mi vivienda principal? Aquí básicamente se debe entender que dónde es que el propietario duerme o habita en forma permanente, en forma principal. Si allá es fines de semana y acá es su vivienda principal, pues no confundamos y no tratemos de jugar vivo de que, bueno, allá tengo un valor mayor que el de Panamá, así que prefiero registrar la vivienda de Coronado. No, ese papel no se juega así. Es más, voy a hacer un alto aquí para decirles algo que a mí me parece bien importante para nosotros como corredores de bienes raíces. Nosotros no somos vendedores, nosotros somos asesores. Un consumidor entra a un supermercado, coge lo que necesita, mete en el carrito, pasa a la caja y compra lo suyo. En los bienes inmuebles, nosotros tenemos que satisfacer las necesidades primarias del inversionista, saber qué es lo que necesita la persona, qué quiere, dónde lo quiere, y asesorarlo en lo que él pueda necesitar realmente. Y aparte de asesorarlo en la compra, tenemos que también darle un servicio postventa. Y ese servicio, tanto primero, empieza aquí en materia tributaria. No sé si ustedes se acuerdan del patrimonio familiar que existía en el Código de la Familia. El patrimonio familiar es diferente al patrimonio familiar tributario. Hay una diferencia conceptual muy grande, pero importante saber que todo bien constituido en patrimonio familiar de acuerdo con el Código de la Familia, que estas normas emigraron del Código Civil hacia el Código de la Familia, esa finca, esa propiedad, ese bien inmueble constituido como patrimonio familiar, estaba exonerado de impuesto inmueble hasta 100. Si ya el patrimonio familiar me exonera el bien inmueble hasta 120.000 balboas, no tengo por qué mantener el patrimonio familiar según el Código de la Familia. Pero ese patrimonio familiar del Código de la Familia tiene un componente interesante, que es que son inembargables e insecuestrables los bienes constituidos en patrimonio familiar según el Código de la Familia. Es decir, uno es netamente protección y el otro es netamente tributario. ¿Okay? A partir entonces del 1 de enero del 2019, las nuevas tarifas y exoneraciones del impuesto inmueble que se originan entonces con la ley 66 del 17 de octubre del 2017 están conviviendo con las normas anteriores. Y explico. Si bien es cierto que las normas anteriores han desaparecido del Código Fiscal,
para todos los efectos de las tarifas y las exoneraciones siguen vigentes. Y ahora vamos a ver ese fenómeno. No podemos olvidarnos y no podemos dejar de conocerlas y menos de explicarlas. Son normas referentes a las tarifas para efectos del cálculo de impuestos de inmuebles y las exoneraciones del impuesto de inmuebles para todos los efectos de lo que tenemos derecho como propietario. Las tarifas antes del 2019 estaban básicamente diseñadas en tres formas. La tarifa progresiva combinada, la TPC, la tarifa progresiva combinada TPCA y la tarifa especial para las propiedades horizontales. La primera, la TPC, era esa que empezaba con los 30.000 balboas exonerados, seguían con los siguientes 20.000 balboas a 1.75, que es igual a 350 balboas, luego los siguientes 25.000 balboas, o sea, el excedente de 50 y hasta 75.000 balboas, pagaban a base de 1.95, que es igual a 487.50, y la suma de ambos componentes da 837.50. Es decir, los primeros 75.000 balboas, para resumir, pagaban 837.50. De ahí, entonces, todo excedente estaría sujeto a la tarifa de 2.10, que era una tarifa excesiva. La tarifa alternativa nace allá con la ley 6 del 2005, con el gobierno la ley 5 del 2006, con el gobierno de Torrijos, y que dio una tarifa nueva para efectos de poner los valores catastrales en su lugar, porque todos sabemos, y es una cosa muy natural, que los valores se van desfasando con el tiempo y quedan en el olvido o quedan históricos, pero no se actualizan voluntariamente. Entonces se tiró una tarifa alternativa al 1%, en lugar de 2.10 al 1%, pero siempre y cuando los propietarios hicieran un avalúo de la propiedad. Y luego acá, ya con el gobierno de Martinelli, en el 2010 nace la tarifa de propiedad horizontal. Y esta tarifa realmente tenía un sentido práctico, porque normalmente los promotores, como sabían que los primeros 30.000 balboas estaban exonerados, le asignaban al terreno un valor menor de 30.000 balboas y el resto a la mejora. Y como las mejoras estaban exoneradas por ley, los 30.000 balboas estaban exoneradas por regla general, entonces no pagaban impuestos. En el gobierno Martinelli se dieron cuenta de este fenómeno y entonces promulgaron una ley exclusivamente para las propiedades horizontales. Esa tarifa es el 1% del valor del terreno, pero solamente mientras dure la exoneración de las mejoras. Una vez que termina la exoneración de las mejoras, automáticamente se regresa a la TPC o a la TPCA, dependiendo si la propiedad tiene derecho a la TPCA. Esas son las tres tarifas que estaban hasta el 31 de diciembre del 2018, pero repito, aunque ya no están en el Código Fiscal, todavía tienen vigencia y lo vamos a ver a través de este conversatorio. Las tarifas entonces, a partir de 2019, son dos, y las dos tienen la misma sigla, TPC. Pero la primera es la tarifa progresiva combinada exclusivamente para los bienes que se incorporan al patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Y la segunda tarifa es para todos los demás bienes inmuebles, es decir, segunda vivienda, locales comerciales, terrenos, fincas, galeras, etcétera, etcétera. Todos los demás bienes inmuebles entonces están sujetos a la segunda tarifa. Veámosla. Tenemos aquí, segundito. Tenemos aquí entonces que haciendo un desglose de la tarifa para las propiedades inscritas en patrimonio familiar o vivienda principal, la misma norma nos dice que están exonerados los primeros 120.000 balboas. Olvídense ya de los 30.000 balboas. Ya estamos en 120.000 balboas, que es una suma bien importante porque este impuesto de inmuebles tiene componentes sociales interesantes. Más de 120.000 balboas y hasta 700.000 balboas, es decir, ese gap de 580.000 balboas paga en base a 0.50, es decir, 0.5%.
que en este caso sería 2.900. Y todo excedente de 700.000 balboas, entonces están sujetos a pagar con 0.70. Con esta tarifa nos pusimos ya a nivel de competencia en forma internacional, también local. Entonces, los bienes inmuebles que no pueden estar inscritos en el patrimonio familiar por vivienda principal, por ser segunda vivienda o por ser terreno o locales comerciales, entonces están sujetos a pagar el impuesto inmueble de acuerdo con esta tarifa. Aquí sí se mantuvo entonces los primeros 30.000 balboas exonerados, los siguientes 220.000 balboas, o sea, más de 30 y hasta 250 estarían pagando 0.60, que es 1.320, más de 250 y hasta 500.000 balboas estarían sujetos a pagar con la tarifa de 0.80, que es 2.000, y todo excedente de 500.000 balboas está sujeto a pagar entonces con el 1%. Como verán, estas nuevas tarifas son muy interesantes, muy beneficiosas, y vamos a hacer unos ejercicios para comprenderla mejor. Se dice que los números hablan más que 100 palabras. Entonces vamos a ver entonces un análisis comparativo entre las tarifas del 18 versus la del 19 en una residencia con valor catastral de hasta 120.000 balboas. En el 18, estos bienes residenciales sin exoneración estarían pagando 1.782.50. Acuérdense, estamos hablando de una propiedad con valor catastral de 120.000 balboas. 1.782.50 al año. A partir del 2019, si se incorporasen al patrimonio familiar tributario, no estarían pagando absolutamente nada. En pocas palabras, estaríamos obteniendo un ahorro significativo que llega hasta el 100%. Los otros bienes inmuebles, anteriormente estarían pagando con la misma tarifa, 1.782.50. Pero a partir del 2019, con la tarifa de otros bienes inmuebles, estaría pagando solamente 540 balboas. Es decir, habría una diferencia o un ahorro del 70%. Me acuerdo cuando en la prensa nos invitaron al viceministro Sarak y a mí a dar una charla sobre esto. Hicimos una cuantificación de la diferencia entre la tarifa anterior y la tarifa nueva. Y la gente se quedaba extrañada de que en Panamá se hubiesen bajado los impuestos a este nivel. Veamos otro ejemplo. Seguimos con una vivienda con un valor catastral de 200.000 balboas. ¿Ok? Con la TPC, en el 2018 o hasta el 2018, por decirlo de esa forma, los primeros 30.000 balboas están exonerados. La excedente de 30.000 y hasta 50.000, esos 20.000 balboas estarían pagando 1.75, o sea, 350 balboas. Los siguientes 25.000 estarían sujetos a pagar el impuesto base de 1.95, que en este caso sería 482.50. Y todo excedente de 75.000 balboas estarían pagando el impuesto base 2.10. Es decir, que hasta el 2018 esta propiedad que no tenían exoneración ya estaría sujeta a pagar un impuesto anual de 3.462.50, es decir, casi 300 balboas mensuales. A partir del 2019, con la entrada en vigencia de la Ley 66 de 2017, tenemos entonces estos escenarios. Con patrimonio familiar o vivienda principal, automáticamente los primeros 120.000 balboas estarían exonerados. Los siguientes 80.000 balboas, que es el excedente de 120.000 y hasta 200.000 balboas, estarían sujetos a pagar solamente a base de 0.5%, 0.50, que como ustedes ven, la parte matemática ahí es 400 balboas solamente. Entonces usted dice, wow, qué diferencia tan significativa, de 3.400 a 400 balboas. Sí, por supuesto, y hay 88% de ahorro, cosas que realmente no parecían que se pudiesen dar aquí en nuestro país, un país que necesita de los impuestos para seguir, vamos a decirlo así, viviendo, por no decir otras cosas. Bien, veamos otra operación. Vivienda con valor catastral de 200.000 balboas, pero sin patrimonio familiar o vivienda principal. El primer cuadrante
en rojo, es lo mismo de la filmina anterior. El impuesto del 2018 era 3.462.50, pero en el 2019, aún sin incorporar esta propiedad en el patrimonio familiar tributario de vivienda principal, entonces el total sería 1.020 solamente. Otra vez estamos ante un ahorro, una diferencia interesantísima de 70%. O sea, solamente para que lo veamos en contexto, digo, la nueva ley, la ley 66, es tan interesante que nosotros debiéramos aprendernos de memoria siempre. Cuando hablo nosotros, me refiero a los corredores de bienes raíces, que repito, no debemos ponernos el sombrero de vendedor, sino de asesores. Aparte de eso, y voy a agregar un comercial, como se dice propio, dejemos la complacencia a un lado. Allá por el 2012 acuñé una frase que decía: sin impuestos no hay paraíso. Y si queremos mantener a un Panamá como un paraíso, o que siga subiendo en calidad, nosotros tenemos que entender que los impuestos forman parte de ese costo de un paraíso que todos estamos deseando y que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Este impuesto bajó. Entonces, ¿para qué entrar en esa complacencia de hacer las cosas equivocadamente? Y ustedes saben a qué me refiero, porque muchas personas, con el ánimo de no pagar impuestos, sencillamente hacen una transferencia con un valor diferente al que realmente están pagando. Ese es un error que cae en defraudación fiscal. Y la defraudación fiscal castiga inclusive al cómplice de esta operación. Tenemos un impuesto que bajó tan significativamente, entonces, ¿para qué complicarnos la vida, verdad? Bien. Las propiedades horizontales también quiero mostrar un ejemplo, porque al final voy a hacerle un análisis más directo de qué es este impuesto en comparación con el anterior. En el 2018, una propiedad horizontal, ya sea vertical u horizontal, con un terreno de 50.000 balboas y una mejora de 250.000 balboas, pagaban a base de 1% sobre el valor del terreno. Ok, miren el título, dice PH exonerado, o sea que las mejoras estaban exoneradas. El impuesto solamente era sobre el valor del terreno con una tasa de 1%. Por eso ustedes ven aquí que el impuesto anual era solamente 500 balboas, a pesar de que la propiedad tenía un valor de 300.000 balboas. ¿Ok? Con el patrimonio familiar tributario, tenemos entonces que hacer el desglose. Los primeros 120.000 balboas están exonerados y la diferencia estaría pagando a 0.50, que en este caso serían 900 balboas. 900 balboas para toda propiedad no inscrita en el patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Sigue siendo interesante esta nueva tarifa porque nos permite ser más conscientes de nuestras obligaciones. Finalmente voy a tirar esta propiedad horizontal para que ustedes vean la gran diferencia. Con la TPC, con exoneración, estaba pagando 150 balboas, o sea, 1% sobre el valor del terreno. Y si el valor del terreno era 15.000 balboas, el impuesto anual sería 150 balboas. Con la TPC y sin exoneración, la suma de los dos elementos, terreno 15.000 y mejora 60.000 balboas, estaría pagando entonces 837.50. Con la tarifa alternativa, luego de haberse hecho un avalúo y haber sido aceptado por la NATI, ese 1% era sobre los 75.000 menos 30, o sea 45.000, al 1% daría entonces 450 balboas con la tarifa alternativa. Entonces teníamos que saber manejar esto para bajar nuestro costo tributario. Pero en el 2019 llega la ley y nos dice que patrimonio familiar y tributario no llega a 120.000, exonerado. Vivienda principal no llega a 120.000, exonerado.
todos los otros bienes inmuebles, entonces estarían pagando básicamente con a $270 en el año. Una diferencia significativa. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más del patrimonio familiar tributario, porque muchas personas al inicio no entendieron qué era el patrimonio familiar tributario, y yo creo que hasta la fecha de hoy muchas personas no se han incorporado a este derecho que tienen. No es una obligación, es un derecho. ¿Quiénes pueden solicitar entonces un patrimonio familiar tributario? Veamos entonces. Cónyuges, ya sea unidos con matrimonio civil o unión de hecho, legalmente reconocido, uno o los dos, y los hijos menores. ¿Ve? Los padres para sí, con hijos menores, o solo para estos. Padre o madre soltera con hijos menores. Hijos menores que vivan con un tutor, por supuesto, designado por un juzgado. Ascendientes de la persona para sí y para parientes menores. Y finalmente colaterales para sí, parientes menores o solamente para esto. Todos estos grupos pueden solicitar que se incorpore su propiedad a donde duermen, donde pernoctan, a donde viven, pueden solicitar que se incorpore en el patrimonio familiar tributario. No es difícil. Realmente, al final de cuentas, cualquiera lo puede hacer. No es tan difícil. No es necesario contratar ni abogados ni asesores, ni siquiera CSI. Esto lo puede hacer cualquier persona sin mayores problemas. ¿Ok? Pero es importante saber qué significa el patrimonio familiar tributario. El inmueble, como dijimos anteriormente, debe ser utilizado con fines habitacionales permanentes y cumplir con los requisitos que establece el reglamento de esta ley. Se considera de uso permanente cuando el propietario ha estado, reside y pernocta en ella de manera continua o habitual. Esa palabrita pernocta, que suena un poquito fuera de contexto, es la palabra clave. ¿Ok? Abajo advierto, no se incluyen los bienes inmuebles de segunda vivienda, al no ser su residencia habitual ni la que se usa normalmente. ¿Okay? Solamente una propiedad puede manejarse o inscribirse como patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Uso permanente. ¿Qué es el uso permanente? Se constituye la residencia habitual del propietario cuando es utilizada con fines habitacionales durante un plazo continuo de por lo menos un año y que el propietario la habite de manera efectiva y con carácter permanente dentro de un término no mayor de 12 meses contado a partir de la fecha del permiso de ocupación o la fecha de inscripción en el registro público. Lo primero que ocurra. Esta frasecita al final, a partir de la fecha del permiso de ocupación o la fecha de inscripción en el registro público, lo primero que ocurra, también es utilizada para efectos del inicio del periodo de exoneración. Lo vamos a ver a continuación. ¿Okay? Cuando es el patrimonio, bueno, esto ya lo digo, patrimonio familiar para uno o ambos cónyuges, el matrimonio civil o unión de derecho. Cónyuges, uno o ambos, tanto matrimonio civil o unión de derecho legalmente reconocido. Padre o madre para sí o para hijos menores, solo para esto. Padre o madre soltera con hijos menores y para sí y sus descendientes y parientes menores o solo para esto. ¿Cuáles son los documentos? Aquí entramos entonces a definir cuáles son las condiciones que se exigen para solicitar la inscripción de una propiedad en el patrimonio familiar tributario. Empecemos con los viejitos, los jubilados o pensionados o quienes cuenten con la edad, porque no necesariamente tienen que estar jubilados o pensionados. Solamente cuando cuenten con la edad pueden utilizar esta situación. Copia de la cédula de identidad del propietario o copia de la cédula de residente si en el caso de ser extranjero. Copia del carnet de pensionado o talonario de pago de la Caja de Seguro Social. 3. Copia del carnet de jubilado de la Caja de Seguro Social. 4. Certificado del país de procedencia acreditando su condición de jubilado, legalizada y en español. Y el punto 5 dice copia simple de la escritura pública o certificado original del registro público de las generales de la finca
debidamente actualizada en la NATI. Del punto 5 extraemos 2 puntos. Primero, la escritura pública es simplemente una copia simple. El certificado del registro público debe ser original. Aquí también tengo una protesta muy personal. El punto 2 y el punto 3. Como ustedes ven, habla también de los extranjeros en el punto 1. El extranjero puede estar jubilado, puede estar pensionado en el extranjero, pero ¿por qué me exigen a mí entonces carnet de pensionado, talonario del Seguro Social o copia del talonario de pago o del carnet de jubilado de la Caja de Seguro Social? Es decir, si yo no adjunto esto, el punto 2 y el punto 3, me van a rechazar la solicitud. Eso queda en el aire porque la norma habla del Seguro Social, pero en realidad la vivencia nos dice que una persona no necesariamente tiene que estar jubilado o pensionado con la Caja de Seguro Social para tener derecho a los derechos, y valga la redundancia, de los jubilados y pensionados. ¿Okay? El patrimonio familiar para uno o ambos cónyuges. Certificado de matrimonio, si es extranjero debe inscribir el certificado en Panamá, copia de la cédula de identidad personal o copia del pasaporte del propietario. Y nuevamente nos dice copia simple de la escritura pública o certificado original del registro público de la general de la finca. Este punto 4 se repite constantemente. El patrimonio familiar tributario para cónyuges copia de la cédula de identidad personal o del pasaporte del propietario. Y copia simple nuevamente o certificado original emitido por registro público. El patrimonio familiar tributario extendido para padre o madre soltera, ya sea para sí o para sus hijos menores o solo para estos hijos menores, también puede ser obtenido adjuntando los documentos que tienen aquí enfrente: certificado de nacimiento de los hijos menores, copia de la cédula de identidad personal o pasaporte del propietario, copia simple de la escritura o certificado original emitido por registro público. Y el cuarto, sí, aquí es nuevo, sentencia emitida por un juzgado de familia, en donde se designa a una persona como el tutor para los hijos menores. Para los descendientes y colaterales, ya sea para sí o para los descendientes y parientes menores o solo para esto. Ahí tienen también certificado de nacimiento de los hijos menores, certificado de nacimiento de los colaterales, cédula de identidad personal del propietario, y nuevamente se agrega copia simple de escritura y original emitido por el registro público. Esta es una situación que se discutió cuando se estaba promoviendo la ley, porque decían, bueno, y si tengo mi propiedad inmobiliaria en una persona jurídica, ¿puedo o no puedo? Sí, definitivamente al final privó la prudencia y se incorporó a toda propiedad que aun cuando esté bajo una persona jurídica puede solicitar incorporarse al patrimonio familiar tributario bajo las ciertas condiciones como las tienen ustedes enfrente. Hay que adjuntar una copia de la cédula de identidad personal del representante legal, un certificado del registro público estableciendo vigencia, dignatario y representante legal, un certificado de ANATI sobre el valor catastral de la finca, un certificado del registro público de las generales de la finca, un certificado de un contador público autorizado donde certifique que el 100% de las acciones de la sociedad, ¿quién es el propietario? Ya sea el dueño o sus descendientes. Y finalmente una declaración jurada de los accionistas indicando que el inmueble es su patrimonio familiar tributario. Aquí nace también otra observación. Si bien es cierto que la ley permite que sea una persona jurídica la dueña de un bien inmueble y que este bien inmueble se puede incorporar al patrimonio familiar tributario, los accionistas, y así lo dice claramente la ley 66, no pueden ser personas jurídicas a su vez, tienen que ser personas naturales, en este caso para establecer la trazabilidad de quiénes son los verdaderos dueños de esta propiedad
que está a nombre de una persona jurídica. Y en este caso, cuando hablamos de una persona jurídica, normalmente hablamos de una sociedad anónima, pero también tenemos que establecer, que aclarar como persona jurídica está la fundación de interés privado. Y nos vuelve a repetir la ley, sus beneficiarios finales deben estar plenamente identificados como miembros de la familia. Los titulares del 100% de las acciones deben estar certificados por un contador público autorizado. Es decir, tienen que estar emitidas y registradas en el libro de accionistas. Y por supuesto que en la contabilidad de esa empresa debe haber un capital pagado. Y por último, todos los accionistas deben rendir declaración jurada indicando que el bien es su patrimonio familiar tributario y que no residen en otra propiedad, sino que en esta misma propiedad. Las viviendas principales. Las viviendas principales pueden estar a nombre de una persona natural, siempre y cuando que no esté inscrita en patrimonio familiar tributario, pueden inscribirse como vivienda principal. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente porque yo tengo varias viviendas, ¿no? Y quiero solamente inscribirme en el patrimonio familiar tributario. Y también es cuestión de programar mi patrimonio. El mayor de edad que viva solo o con otro mayor de edad puede inscribir su propiedad a donde pernocta, donde duerme, su domicilio, puede inscribirla en una vivienda familiar. Y los viudos que vivan solos o con otro mayor de edad igualmente pueden inscribir esta propiedad en una vivienda principal y recibir todos los beneficios igualito. No hay diferencia entre una y otra. ¿Sí? La vivienda principal de una persona mayor de edad, para efecto de solicitarla, debe entonces adjuntar certificado de defunción del cónyuge fallecido, copia de la cédula de identidad personal del propietario de la finca, copia simple de la escritura y certificado original emitido por el registro público, copia del auto o sentencia de adjudicación de bienes o declaración de heredero. Aquí hay una especie de complicación, ¿no? Dice certificado de defunción del cónyuge fallecido y copia de la cédula de identidad personal del propietario. Si ese cónyuge falleció en el exterior, como en el caso de la crisis sanitaria que estamos viviendo, es muy posible que conseguir la cédula va a ser un problema mayor. Pero bueno, esto es lo que nos dice la ley y para todos los efectos tenemos que cumplir con lo que dice la ley. Si es persona natural mayor de edad que vive solo o con otro mayor de edad, debe adjuntar copia de su cédula, siendo propietario de la finca, y hacer en copia y entregar una copia simple de la escritura y un certificado original del registro público sobre las generales de la finca, siempre debidamente actualizada en la ANAFI. Aquí tenemos entonces la fundación de interés privado. Debe hacerse mediante una solicitud simple ante la DGI, segundo una declaración jurada del propietario, o sea, de la fundación, detallando la utilización de la finca. Copia del acta fundacional, o sea, del acta de fundación de la fundación y valga la redundancia. 4, copia simple de la escritura pública o certificado original del registro público sobre las generales de la finca. Y 5, certificado de registro público original y vigente de quién es el fundador y quiénes son los miembros del Consejo Fundacional. La fundación de interés privado es el ente jurídico ideal para organizar patrimonios familiares. No se olviden de eso. Pagan 400 balboas en lugar de 300 balboas anual de tasa única. O sea, tiene un costo adicional, 400 balboas versus 300 balboas, pero realmente con la fundación de interés privado usted puede organizar su patrimonio e inclusive se puede vestir de una coraza, porque todo lo que ustedes ponen en la fundación de interés privado es inembargable e insecuestrable después de un par de años. No es para negocios, no es para hacer comercio, no es para hacer fraude de acreedores, no es para incorporar dinero mal habido. En esto debemos estar claros. La fundación de interés privado es un ente jurídico excelente para organizar patrimonio familiar.
Con el fideicomiso, porque muchas personas, bueno, ni tantas, pero algunas personas pueden haber incorporado su vivienda principal a un fideicomiso y desde el fideicomiso quieren hacer la solicitud de incorporarla al patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Volvemos entonces a hacer una solicitud simple ante la DGI, una declaración jurada del propietario detallando la utilización que se le dará a la finca, autorización notariada del fideicomitente, dando su consentimiento al fiduciario para que solicite los beneficios del patrimonio familiar tributario, copia del acta de constitución del fideicomiso y copia siempre de la escritura pública, etc. Tengan presente que aquí el fideicomitente es el verdadero dueño, ¿verdad? El fiduciario es el ente administrador del fideicomiso, pero el fideicomitente es el verdadero dueño para todos los efectos y es el que le da órdenes o da su consentimiento para hacer lo que el fiduciario debe hacer. En el régimen de propiedad horizontal también tengo algo que me llamó mucho la atención. Por supuesto que toda propiedad horizontal se puede incorporar al patrimonio familiar tributario o vivienda principal, pero debe cumplir con todos los requisitos según el artículo 11 de la Ley 66. Declaración jurada del propietario sobre la utilización. Permiso de construcción y de ocupación. Copia de la escritura pública donde consta la compra y la fecha de inscripción y copia de esa misma escritura pública. Aquí en rojo y el punto 2 dice permiso de construcción y de ocupación. Señores, yo conozco personas que han comprado de segunda mano apartamentos, y además les voy a decir, yo también, la casa donde yo vivo la compré ya hecha, y las personas se fueron del país, eran extranjeros, y yo nunca le pedí permiso de construcción ni permiso de ocupación. Certifiqué, confirmé que estaban registradas, que estaba país salvo, etcétera, y se hizo la transacción. Pero así, aquí si me van a pedir que algún permiso de construcción y de ocupación, caramba, me ponen en un problema. Creo que en el municipio de Panamá, que es el más organizado, creo que se puede conseguir, dependiendo de la fecha, dependiendo del del número de la finca y dependiendo del primer propietario. Pero usted a ir a municipios más lejanos que no tenían ni siquiera ingeniero municipal. Voy a hablar del Valle de Antón, el Boquete, caramba. Esto puede ser un problema, conseguir el permiso de construcción y de ocupación. Por eso lo resalto en letra roja, porque me llama mucho la atención de que en lugar de facilitar esto, nos lo han complicado y es importante tenerlo en conocimiento. Por ejemplo, también ustedes saben que en nuestro interior se han hecho muchas construcciones sin permiso de construcción. Desde Arraiján para allá, y si sigo caminando me voy a San Carlos como distrito que incluye más de 2 o 3 urbanizaciones, inclusive puedo seguir hasta Chiriquí y vamos a encontrar este fenómeno de que va a ser muy difícil conseguir el permiso de construcción y de ocupación porque muchas veces no se tiene siquiera porque no se consiguió. Ya en algunos municipios de nuestro país ya entendieron este fenómeno y están expidiendo permisos de ocupación, aunque la construcción se haya hecho hace muchos años. Y entonces se le da un permiso de ocupación de obras terminadas. Y creo que eso facilita en algo su organización, porque ya se puede hacer la declaración de renta para efectos de registro público, para efectos de ANATI e inclusive para efectos de la Dirección General de Ingresos. Esta frase, me acuerdo yo que allá por el inicio del año 2010, me dijo un empresario muy allegado al gobierno de ese entonces, que qué podían hacer para poder poner una fecha de inicio a los beneficios. Me dio por desarrollar una frase que decía así: las exoneraciones se otorgarán a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante la DGI, siempre que se hayan cumplido con los requisitos para ello. ¿Cuáles eran los requisitos?
fecha del permiso, a partir de la fecha del permiso de ocupación o la fecha de inscripción en el registro público. O sea, esto es bien importante porque muchos promotores o personas descuidadas ni siquiera han cumplido con la presentación de la solicitud ante la Dirección General de Ingresos. Cuando hablamos de copia simple, tengan cuidado, es una copia simple, sí, pero constituye una declaración jurada, no es un papelito cualquiera. ¿Ok? Existe en nuestro ordenamiento lo que se llama el silencio administrativo positivo. Que yo recuerde, esta es la primera ley que nos ampara con el silencio administrativo positivo dentro de la misma norma. ¿Qué significa eso? Que la autoridad correspondiente debe pronunciarse en un plazo determinado, de lo contrario, la solicitud queda aprobada. Así dice esta norma. La Dirección General de Ingresos deberá pronunciarse y notificar al solicitante dentro de los 3 meses siguientes de presentar la solicitud. Transcurrido ese término, se entenderá aceptada la solicitud bajo el principio del silencio administrativo positivo. Yo creo que esto es interesante. En lugar de llenarse de tanto trabajo administrativo, caramba, si el contribuyente ha cumplido con todas las condiciones, deja pasar los 3 meses y ya se considera aprobado automáticamente. Pero el contribuyente debe estar atento para defender sus intereses, y si han pasado los 3 meses sin que la DGI le haya notificado, ya su solicitud queda automáticamente aprobada y debe vigilar que le hayan aplicado las normas de la Ley 66 en cuanto a las tarifas y en cuanto a las exoneraciones. Eso es muy importante. Como todas las cosas tienen un final, espero que también esta crisis sanitaria tenga su final. El patrimonio familiar tributario muere, finaliza, termina con la muerte del último de los beneficiarios o cuando el más joven de los inscritos llegue a la mayoría de edad. También llega a su final por divorcio o separación de los cónyuges cuando no haya hijos menores. Si los hubiere, en caso de que hubiese hijos menores, entonces se acudirá a un juez que ha de designar un tutor para quedar con ellos hasta que lleguen a la mayoría de edad y entonces puedan hacer su propio patrimonio familiar. Este patrimonio familiar también muere, termina, cuando hay un abandono o dejación de la vivienda, salvo excepciones temporales justificadas y verificadas por la DGI. Es decir, por abandono, porque se fueron del país o porque compraron otra propiedad, cualquier motivo, abandono o dejación de la vivienda que estaba inscrita en el patrimonio familiar tributario, se puede automáticamente eliminar esa inscripción. Por expropiación o destrucción total de la finca. El beneficio fiscal continúa si la indemnización que paga entonces una compañía de seguro se destina a adquirir otro bien para el mismo uso o reconstruir el resto de lo que haya quedado. Igual en caso de seguro. Pero siempre y cuando sea la misma propiedad y la persona no haya inscrito otra propiedad en el patrimonio familiar tributario, puede mantener los beneficios sin mayor problema. La norma nos lo está diciendo sin mayor problema. ¿Ok? Estos cambios tienen entonces estas condiciones. Cuando se hace la transferencia del bien inmueble, vamos de abajo hacia arriba, cuando he hecho un cambio de propiedad, cuando he cambiado de domicilio o residencia, cuando se hace la realización de un avalúo voluntario, porque para hacer un avalúo voluntario automáticamente hay que renunciar al patrimonio familiar tributario para entonces que proceda el avalúo. Y cualquier otra causa que implique el traslado del derecho de dominio de la propiedad. La transferencia del bien inmueble automáticamente obliga a que informemos de esto y que la DGI entonces elimine esta propiedad del patrimonio familiar tributario de la persona, en este caso el vendedor.
quien después puede entonces inscribir la propiedad nueva como su domicilio o residencia. De lo contrario, no va a poder inscribir una segunda propiedad porque tiene la anterior inscrita en el patrimonio familiar tributario. Y esto es importante porque, como les digo, no puede haber dos propiedades dentro del patrimonio familiar tributario o vivienda principal del mismo nombre, de la misma persona. ¿Ok? Existen también normas de actualización. Dice aquí la obligación, cuando ocurran cambios en el estado civil, sin cambiar de domicilio, se deberá presentar a la Dirección General de Ingresos una solicitud de actualización de la información declarada para la inscripción, ya sea por divorcio, por disolución del matrimonio de hecho o por muerte de alguno de los cónyuges. Hay que actualizar a la DGI. Es lo mismo que cuando tenemos el RUC, por ser contribuyentes del Estado panameño, y estamos inscritos en la DGI con un RUC, Registro Único de Contribuyentes. Este RUC también debe actualizarse para cualquier situación que se dé. Lo mismo sucede con la finca. Hay que actualizar el RUC de la finca independientemente de la situación. ¿Ok? Los motivos de actualización, aquí lo tienen: por divorcio, por disolución del matrimonio de hecho o por muerte de alguno de los cónyuges. O sea, hay que actualizar la información que dio origen a que esta propiedad se actualizara en la DGI como patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Si es por divorcio, hay que adjuntar copia de la cédula de identidad personal de ambos cónyuges, a ver si uno de los cónyuges que se fue nos facilita la cédula, ¿no? Certificación del divorcio emitida por el registro civil y certificación del registro público sobre la general de la finca. Por disolución del matrimonio de hecho, igualmente, copia de la cédula de identidad personal de ambas personas, certificado del matrimonio de hecho emitida por el registro civil y certificado sobre la general de la finca. Por muerte de alguno de los cónyuges, cuando se inscribió y se habló de que esa propiedad era de una pareja, entonces si uno de ellos muere, hay que adjuntar copia de la cédula de identidad personal del cónyuge sobreviviente y certificado de defunción emitida por el registro civil. ¿Cómo se hace entonces para proceder a la desafectación del patrimonio familiar tributario? Para cancelar o sustituir el patrimonio familiar tributario o vivienda principal hay que adjuntar lo siguiente: cédula o pasaporte, copia del contrato de compraventa, si en el caso que se haya vendido, se ha transferido la propiedad, y copia de la escritura de compra de otra propiedad en casos que se haya hecho una compra de una nueva propiedad. Vamos a tratar de ver también con esa misma premura que nos exige el tiempo. Vamos a ver entonces las exoneraciones. Esto también es importante porque las exoneraciones de 2018 cambiaron con la ley 66 de 2017, pero también se mantienen vigentes. Y eso es muy importante saber por qué y cómo. Veamos entonces. Esta es la norma que nos dice la ley 66, el artículo 18. Las exoneraciones del impuesto inmueble que hayan sido concedidas por disposiciones generales o por leyes especiales de beneficios se mantendrán vigentes hasta el término concedido por la norma correspondiente. Es decir, no se pierden esas exoneraciones, salvo que el propietario de la finca decida renunciar a estas exoneraciones e irse entonces al patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Para ello hay que hacer entonces un análisis. Las exoneraciones están extendidas, amigos. Las exoneraciones vigentes al 31 de diciembre de 2018 siguen vigentes. Siempre se pueden mantener cuando el permiso de construcción haya sido expedido antes del 1 de enero del 2019, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2018. Y puede ser decidida por el propietario, a voluntad del propietario, como exoneraciones vigentes sin ningún problema. Ojo, aquí estamos hablando del permiso de construcción, por eso es que está en mayúscula cerrada, no es el permiso de ocupación. El permiso de ocupación, es decir,
si tengo un proyecto cuyo permiso de ocupación lo obtuve en el año 2019 y que a esta fecha no he terminado de construir y quizás no vaya a terminarlo sino hasta el otro año quizás, entonces solamente por tener un permiso de construcción expedido en el 2018 o más atrás, yo puedo conseguir las exoneraciones que teníamos al 31 de diciembre del 2018. La ley 28 del 2012 es la norma que nos habla de la exoneración de las mejoras y es la norma a la que hemos de referirnos cuando hablamos de exoneraciones vigentes. Todas las mejoras para uso residencial tienen hasta 20 años de exoneración siempre y cuando su valor sea hasta 120.000. Más de 120.000 balboas y hasta 300.000 balboas, entonces la exoneración se reduce a 10 años. Es decir, si yo tengo una propiedad en 125.000 balboas, entonces nada más que puedo conseguir 10 años en lugar de 10 años, 20 años. Estoy perdiendo 10 años de exoneración. Más de 300.000 balboas, mi exoneración es 5 años. Es decir, si tengo un valor de 301.000, pierdo 5 años de exoneración. Dado este fenómeno, muchos promotores, con el prurito de tener un punto de venta a favor, siempre ofrecen que su precio de venta está limitado a 120.000 balboas, aunque cobren más de 120.000 balboas, y la diferencia la cobran bajo otro concepto. Eso, señores, de acuerdo con el 752 del Código Fiscal, es defraudación fiscal. Y hay que cuidarse mucho de esto. Y repito, no hay que ser complaciente, hay que tratar de hacer las cosas como Dios manda. ¿Ok? Esa es la imagen que yo quisiera ver en todos los corredores de bienes raíces. Si todos nos preocupamos por hacer las cosas bien, no hay forma de que un vendedor vaya a tocar la puerta de otro, porque el otro sí es complaciente. Todos tenemos que entrar por las mismas reglas éticas. Y finalmente el punto 2 de este mismo cuadro habla de otras mejoras, o sea, cualquier otra mejora, comercial, industrial, agroindustrial, cualquiera que sea su valor, tiene 10 años de exoneración. Aquí elevo también una protesta callada, por decirlo así, pero lo digo en todo mi seminario. Y creo que nos acompaña una de las personas más valiosas en este ambiente, que es la licenciada Marta Luna. Miren, la ley habla de valor de las mejoras. Textualmente se lo estoy poniendo. No es el precio de compraventa, no es el valor catastral, es el valor de las mejoras. Y si yo tengo una propiedad o voy a comprar una propiedad que el promotor me la esté vendiendo en 125.000 balboas y el valor del terreno es 10, pero el valor de mejora es 115, señores, a pesar de que el precio de compraventa es 125.000 balboas, yo tengo derecho a los 20 años porque la norma me dice valor de las mejoras. Pero históricamente la DGI, los promotores y público en general han entendido que hasta 120.000 balboas yo puedo conseguir 20 años. Pero no nos hemos fijado que los 120.000 balboas es solamente hasta el valor de las mejoras. No incluye el valor del terreno. Vayan ustedes a entender por qué entonces la DGI en los 2 periodos anteriores han estado aplicando esta norma en forma totalmente diferente a lo que nos dice la ley. ¿Ok? Sigo entonces. Voy a regresar un momentito para que lo tengamos presente. Acuérdense, tengan en la memoria que tenemos 20 años de exoneración si la propiedad es hasta 120.000 balboas. Por supuesto que ahora con el patrimonio familiar tributario o vivienda principal, hasta 120.000 balboas no pago impuestos. Pero si son otras viviendas, otras propiedades, automáticamente debo ver qué me conviene. Porque aunque estén en 120.000 balboas, yo puedo estar exonerado por 20 años o puedo estar inmerso en las normas de impuestos de inmuebles. Ahora, con la ley 66 tenemos un escenario totalmente diferente. Al bajar la tarifa del impuesto de inmuebles, también se eliminaron las exoneraciones de las que acabamos de hablar y entonces las exoneraciones se limitan a 3 años solamente, pero solamente para las viviendas
que se adquieran como primera vivienda y se constituyan, se inscriban en el patrimonio familiar tributario o vivienda principal, y siempre que su valor catastral esté entre 120.000 balboas a 300.000 balboas. Si está hasta 120.000 balboas, definitivamente no hay nada que ver. Se inscribe como patrimonio familiar tributario o vivienda principal y no paga impuestos. No tenemos que preocuparnos de cuántos años de exoneración nos da la ley. Pero si el precio es mayor de 120.000 y a 300.000 balboas y es mi primera vivienda, ojo, yo puedo solicitar 3 años de exoneración del impuesto de inmueble. Los 3 años se cuentan, y esta es la frase clásica, los 3 años se cuentan a partir de la fecha de expedición del permiso de ocupación o la fecha de inscripción al registro público, lo que ocurra primero. Anteriormente también privaba esta frase. Esta frase se trae desde el año 2010, que es la forma en que realmente debió haberse hecho desde hace muchos años, porque anteriormente era hasta cierto punto un relajo. Ahora ya tenemos una frase que nos dice, ok, te voy a dar 20 años, 10 años, 5 años, o en este caso 3 años, a partir del permiso de ocupación o la fecha de inscripción en el registro público, lo primero de los dos. Porque se ha dado, aunque parezca mentira, que muchas veces se hace el permiso de ocupación y no se inscribe la mejora. Y al revés, se inscribe la mejora primero y después se saca el permiso de ocupación. Son cosas de nuestro folclore tributario. La exoneración de la primera compra, o sea, esa exoneración de 3 años, tiene como obligación adjuntar copia de la cédula de identidad personal o del pasaporte del propietario, copia simple de la escritura o certificado original emitido por registro público, donde consten las generales de la finca, la compraventa y su fecha de inscripción, siempre que esté actualizada en la DGI. El registro público, ojo, mucho cuidado, el registro público debe certificar el historial de las propiedades compradas con anterioridad. Esto automáticamente implica que yo, Osvaldo Lao, si yo tengo una propiedad inmobiliaria residencial a nombre mío, aunque no esté inscrita en el patrimonio familiar, yo no puedo decir que es mi primera compra, porque el registro público automáticamente ha de certificar que ya yo tengo otra vivienda. ¿Ok? Y el punto 3, el permiso de ocupación o copia simple de la escritura donde conste tal información o certificación en donde esté el inmueble. La opción del propietario. El propietario automáticamente tiene la opción, no tiene la obligación. El propietario que se encuentre exonerado por disposiciones legales anteriores a la reforma puede optar por mantener su mismo estatus o acogerse al beneficio fiscal que otorga el patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Una vez, por supuesto, que eso se solicita en debida forma. Igual derecho tienen las propiedades que hayan obtenido el permiso de construcción antes del año 2019. Es decir, aunque no estén terminadas esas propiedades, yo puedo entonces solicitar la exoneración de la que hemos hablado con la ley 28 del 2012 y poder entonces determinar, analizar si me conviene migrar hacia los beneficios de la ley 66 del 2017 o mantenerme con los beneficios tanto de las tarifas como de las exoneraciones que existían antes del 1 de enero del 2019, o sea, hasta el 31 de diciembre del 2018. ¿Ok? Esto es ni más ni menos lo que le estoy diciendo. Acogerse a las nuevas normas no es una obligación, es una opción. Y es más, esa opción se puede hacer en cualquier momento. Tampoco es una obligación hacerla apenas salió la ley o hacerla hoy. Usted puede hacer un análisis de costo-beneficio y luego al final de cuentas entonces inscribir, si le conviene, la operación, la propiedad en el patrimonio familiar tributario. Hay que hacer un análisis o solicitarle a una persona entendida en estos menesteres a que haga un análisis sobre costo-beneficio. Aquí al final digo, una propiedad con exoneración vigente, o sea, extendida, puede que pague menos impuestos
aún con la tarifa del patrimonio familiar tributario de vivienda principal. Y esto lo pueden certificar muchas personas, amigos míos, que quizás por las bondades de la ley 66 automáticamente hicieron un cambio y migraron a la ley 66 haciendo su inscripción en la propiedad horizontal. Luego se dieron cuenta de que habían cometido un error, pero ya el problema estaba dado, el problema estaba hecho. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de exactamente lo que estoy hablando. Precisamente mis hijos tienen apartamentos allá en el complejo habitacional de Tren de Elmec y les hice el análisis de cuánto estaban pagando ellos de impuestos de inmuebles porque la propiedad estaba exonerada, entonces estaba pagando 1% sobre el valor del terreno. Y le hicimos un análisis comparativo y definitivamente se decidió no hacer el cambio a patrimonio familiar tributario. Miren, en el 2018, esa propiedad de 475.000 balboas, con exoneración, estaba pagando el 1% sobre el valor del terreno. El 1% sobre 75.000 balboas, como ya se ha dicho, es 837.50. Pero si ya había perdido la exoneración, estaría pagando un impuesto de 9.237.50 al año. Y aún con la tarifa alternativa, o sea, aquella que se consigue con avalúo, estaría pagando, sin exoneración por supuesto, 3.525 balboas al año. A partir del 19, tenemos que incorporar al patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Esta propiedad estaría pagando 2.130 balboas. Y con la tarifa para otros bienes inmuebles estaría pagando 3.120. Entonces comparemos la primera línea de ambos cuadrantes. Si estaba exonerada, yo estaría pagando 837.50. Y posiblemente podía tener una exoneración de 20 años y conseguir esta propiedad en el 2018, 2017, 2015 y 20 años se me va a vencer la exoneración en 2025. En cambio, a partir del 19, si se incorpora esta propiedad al patrimonio familiar tributario o como vivienda principal, voy a estar pagando 2.130 balboas. Entonces, digo, los numeritos hablan. No me conviene migrar a la ley 66 porque voy a pagar más impuestos de inmueble. Ahora, si la propiedad no tenía exoneración y aún cuando tenía un avalúo, ¿verdad?, sin exoneración, entonces definitivamente yo voy al último cuadrante, o sea, a la derecha, donde tengo TPC para otros bienes inmuebles y que me va a salir el impuesto anual en 3.120 balboas. Es decir, que estaría pagando un poquito menos, aún con una propiedad avaluada. Este es el análisis que tenemos que saber hacer. Es más, viendo la A de avalúo aquí, déjenme decirle que los avalúos ya perdieron prácticamente todo valor. No solamente para efectos de impuestos de inmuebles, sino también para efectos del impuesto sobre la renta, porque ese avalúo nos permitía, pues, elevar el costo, etcétera, etcétera. Hoy en día hay que pagar el impuesto, sea como sea, y en bienes inmuebles, la tarifa de alternativa estaba en el 766, en el artículo 766A del Código Fiscal, que fue completamente modificado con la reforma de la Ley 66. Es decir, ya no existen las normas que facilitaban un impuesto de inmueble especial para los avalúos que se hiciesen a partir de ahora. Esto es importante saberlo. Yo volveré siempre a insistir que nosotros tenemos que saber de impuestos, así como podemos o debemos saber de bienes inmuebles. Saber de impuestos es una obligación de todo corredor de bienes raíces. Nosotros en ACOBIR estamos prestos a compartir conocimiento. Yo siempre he dicho que los conocimientos no sufren de egoísmo.
tenemos que aprender a compartir conocimiento, así como también compartimos comisiones cuando en el juego entran dos corredores de bienes raíces. Asimismo, tenemos que aprender a compartir conocimiento. Y eso es lo que hemos hecho en los años que tengo yo incorporado a COVID. Cada vez que un compañero, un amigo me llama, pues automáticamente le doy respuesta. Ojo, y si es amiga, mejor todavía. ¿Ok? Bueno, yo creo que hasta aquí estamos llegando ya. Y en toda charla yo siempre hablo de las consecuencias por no hacer bien nuestro trabajo. Simular estar dentro de la categoría para conseguir beneficios o dividir el valor o fraccionar el valor catastral, automáticamente somos acreedores a una multa entre $1,000 a $10,000 al propietario sin perjuicio de ser causado por defraudación fiscal. Aquí también resalto algo curioso. La norma dice al propietario. Ok, yo soy el propietario. Hice esta trampita. Le vendí la propiedad a uno de ustedes. La propiedad se va sin multa. Acuérdense que la propiedad, el bien inmueble, es un contribuyente separado del propietario. Y aquí automáticamente, si la multa se me pone a mí, yo puedo transferir la propiedad sin ningún problema y esa multa queda pendiente porque cae en cabeza del propietario, que ya al final de cuentas no es el propietario. Es el que vendió una propiedad y ya la propiedad pasó a nombre de otra persona y que es un nuevo propietario. Y el viejo propietario que hizo su trampa, entonces tiene sobre su cabeza una multa de acuerdo con lo que nos dice la ley. Interesante, digo, cuando uno lee las leyes, uno tiene que ser muy cuidadoso y ser muy puntual. Aquí la multa es para el propietario, no para la propiedad como tal. Aquí, a pesar de que estamos ya despidiéndonos, quiero hacerle una invitación para los próximos conversatorios que ha de definitivamente organizar a COVID. Y vamos a hablar de los bienes inmuebles, vamos a hablar de las garantías, vamos a hablar de los vicios ocultos, quiénes son responsables de hacerle frente a la garantía y cuándo se hace bien la garantía. Digo, en bienes inmuebles hay muchas cosas que debemos conocer, que debemos hablar, pero debemos empezar precisamente con lo que hemos promovido siempre, la ética y la cero complacencia. Queremos un Panamá cada día mejor, queremos un Panamá que sea un paraíso. Entonces, aprendamos a compartir el costo de este compromiso. Como yo estoy metido en el negocio de los impuestos y tengo muchos clientes de muchas nacionalidades, ustedes no tienen idea de la gente que me dice, yo no quiero pagar impuestos en este país, yo no voy a pagar impuestos. Inclusive de Venezuela, unos empresarios que hoy están aquí y tienen una empresa promotora, en la primera entrevista me dijeron, yo no he venido a Panamá a pagar impuestos. Ah, sí, pero si vienen a Panamá a pelechar, a vivir, a disfrutar de nuestras calles, de nuestro aire, de nuestra seguridad, por más que se reclame, y no quieren pagar impuestos. Señores, amigos míos, tenemos que aprender a que los impuestos forman parte de nuestro entorno, del costo de este paraíso que todos queremos tener. Así que, muchas gracias, quédense en casa y aprovechemos entonces para oír las preguntas que ustedes tengan o las inquietudes, no solamente las preguntas. Abro con paz. Eduardo. Sí, don Osvaldo. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos algunas preguntas de nuestro amigo y colega Manoj. Ahí la vamos a ir leyendo. Dice Manoj, excelente presentación, señor Osvaldo. Eventualmente vemos casos de propietarios que no tienen las mejoras registradas en el registro público y quieren vender con urgencia. Vemos abogados que recomiendan vender como está, sin registrar las mejoras. Esto es un problema futuro, pero nuestro problema actual es que el trámite de registro, actualización y exoneraciones de mejoras demora meses. ¿Qué recomienda? Cumplir con la ley.
tenemos que registrar las mejoras, ¿verdad? E inclusive el comprador y el corredor de bienes raíces tiene que confirmar, certificar que en la DGI y en la NATI están registradas las mejoras que se supone estoy comprando. Si no están registradas, definitivamente eso es como que dice, no están en las páginas amarillas, por lo tanto no existen. Nosotros tenemos que entender que tenemos que cumplir con las leyes. Si bien es cierto que demora el trámite, ya no es tanto como antes. El trámite quizás si es producto de la pandemia, si es producto de la crisis, sí definitivamente demora un poquito más. Pero lo que tenemos que exigir, que de una vez por todas el registro público esté en línea con la NATI. Me acuerdo y traigo a mi memoria que el que fuera Harry Díaz, que fuera funcionario de la DGI o del Ministerio, y luego magistrado de la Corte Suprema de Justicia, me dijo a mí, ante una pregunta que yo le dije, que cuándo se iba a poner en línea el registro público con la NATI, me dijo, esa es una de nuestras metas. Bueno, han pasado 10 años y seguimos todavía caminando hacia esa meta. La solución está en eso, que el registro público, ya se habla mucho de tecnología, entonces que el registro público de una vez por todas entienda que tienen que entrar en tecnología y que tienen que informar a la NATI por ley, porque el Código Fiscal establece la obligación, no estoy hablando de cosas nuevas. Entonces, ANATI debe recibir la información directamente del registro público y nos toca a nosotros, posiblemente a COVID, hacer fuerza para que esto se dé de una vez por todas. Pero regresando a la pregunta de Manoj, entiendo las incomodidades, entiendo la frustración, pero lamentablemente, si ustedes fueran compradores, ¿qué pedirían? Que se registren, ¿no? Digo, cuando hablamos de abogados y que hacen este tipo de recomendaciones, creo que lo que están haciendo es un papel de complacencia. Vende porque quiere vender, pero no vendes como debe ser. Sigamos entonces, Eduardo. Otra pregunta de Manoj, don Osvaldo. Si un propietario, hizo una consulta, Manoj, si un propietario tiene un apartamento con un valor registrado de $100,000 y vende en 200,000, ¿cómo determina qué valor o qué porcentaje del valor de venta se asigna al terreno? ¿Y qué porcentaje del valor o qué valor se asigna a las mejoras? Bien, yo le dije a Manoj que no me hiciera preguntas difíciles, pero bueno. Ahí vamos. Ok, en primer lugar, la ley 66, a la que nos hemos referido toda la tarde, la ley 66 del 17 de octubre del 2017, ya establece la forma o los parámetros con que se deben hacer los avalúos. Ya no es una cuestión tan a la ligera. Pero todavía hay algo más. En la misma ley 66 establece la obligación al notario público a no cerrar una escritura pública mientras no se separen los valores del terreno y la mejora cuando así corresponda. Porque si es una mejora, si es un terreno solamente, no hay nada que separar. Y finalmente, la misma ley dice que el registro público no inscribirá ninguna escritura cuando no se haya hecho esta segregación. O sea, en pocas palabras, la segregación nace con nosotros mismos. Ahora, ¿cómo hacer la segregación si en forma antojadiza o qué? Yo les recomendaría que definitivamente hay dos formas. O hacer una proporción de los valores registrados anteriormente. Si el valor del terreno es 25% y la mejora 75%, pues el valor del terreno debiera subir en la misma proporción. La otra es hacer un avalúo y determinar cuál es el valor por metro cuadrado en el área y entonces asignarle al valor del terreno ese valor basado precisamente en un avalúo certificado por un profesional evaluador. Esto último creo que es mucho más complicado, pero definitivamente hay fórmula. Dicho sea de paso, Manoj, definitivamente ya hay normas que prohíben cerrar escritura pública y finalmente inscribir en escritura pública si no se hace la separación de ambos valores. ¿Ok? Neri Carrión me pregunta, don Osvaldo, no me queda claro, dice Neri, ¿cuál es la diferencia entre acogerse a PFT o a VP? O sea,
¿Cuál es la diferencia entre el patrimonio familiar tributario o acogerse a la vivienda principal? Neri, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista impositivo. Ninguna diferencia. Ambas son iguales. Ambas reciben el mismo tratamiento, tanto exoneración, tarifas de impuestos, periodos, etcétera. Todo lo mismo. Aquí la diferencia está directamente vinculada al propietario. Si le conviene irse como vivienda principal, eso va a ser un análisis muy particular de cada quien, pero para efecto impositivo es exactamente lo mismo, ¿ok? Ok, pues, don Osvaldo, 1.000.000 de gracias, Eduardo, por acompañarnos. A todos los que hicieron, Neri y Manoj, que hicieron sus preguntas, y a todas las personas que estuvieron presentes. En un momento íbamos a ser más de 80 personas, así que gracias, de verdad, gracias por acompañarnos en este gran almuerzo. ¿Quería decir algo, Eduardo? Sí, quería que antes de despedirnos, nada más que recuerden que nosotros en el Comité de Educación estamos trabajando constantemente en mejorar todo este tipo de charlas, conversatorios, cursos, talleres, etcétera, y vamos a tener casualmente mucho más material sobre este tema de impuestos. Entendemos que es bastante pesado toda esta información de captarla toda, pero sabemos que contamos con don Osvaldo para cualquier aclaración y bueno, estar pendientes de los próximos talleres que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos entonces y hasta la próxima. Excelente almuerzo, buen provecho. Listo, gracias a ustedes. Bye.